Vamos hoy a dar continuación a la serie que comenzamos la semana pasada. Una serie que se llama ¿Por qué Dios? Es una serie apologética donde hemos tratado de responder preguntas que por lo general nosotros como cristianos o incluso los incrédulos le hacen al Señor. El día de hoy vamos a estar respondiendo una pregunta en particular y es la siguiente: ¿por qué Dios? Si soy salvo por fe, ¿necesito entonces bautizarme? Vamos a tratar de responder esta pregunta yendo a Romanos capítulo 6, versículos 1 al 4. Si tú pudieras mirar atrás y reflexionar sobre tu vida, ¿cuáles dirías que fueron los momentos que cambiaron tu vida? Quizás fue cuando obtuviste tu licencia de conducir, como mi hijo mayor. Ese fue el momento que cambió su vida. Él pensó, ahora soy independiente y puedo tener la vida que yo quiera, puedo manejar. Así que para él era causa de alegría, para mí era causa de nervios. O tal vez fue cuando conseguiste tu primer trabajo. Así fuese en un McDonald's, pero recordabas que estabas trabajando y estabas ganando dinero y ¡wow! ¡Qué bien se sentía ganar tu propio dinero! O puede haber sido cuando te graduaste de la escuela secundaria o de la universidad después de haberte esforzado tanto. O tal vez fue cuando te mudaste de la casa de tus padres y finalmente te independizaste. Quizás fue cuando te casaste. O tal vez fue cuando tuviste hijos. Todos hemos tenido momentos en nuestras vidas en que todo lo que conocíamos ha cambiado. A menudo esos momentos se celebran como marcas de la edad adulta. Pero la realidad es que a partir de ese momento tu vida cambia. Es diferente, es distinta de allí en adelante. No puedes volver a como eran las cosas antes. Sin embargo, hay un fenómeno interesante en las últimas décadas. Y este fenómeno se llama la adultez tardía. Y esto consiste en que los jóvenes de hoy parece que se reniegan y posponen madurar y ser adultos. Así que posponen las cosas que deben hacer para ir independizándose y para volverse responsables, personas adultas. Eso quiere decir que esperan más tiempo para mudarse de casa, esperan más tiempo para terminar la universidad, esperan más tiempo para casarse, más tiempo para tener hijos. Todos aquellos que quieren ser abuelos y abuelas, les va a tocar esperar más. También esperan asumir obligaciones y responsabilidades más tiempo. Por algún motivo esperan más. Alguien dijo, ser adulto antes significaba independizarte, obtener una casa y ser libre. Pero ahora simplemente significa acordarse de cancelar tu suscripción de Netflix a tiempo. Otra persona dijo, bueno, los 30 son los nuevos 20, pero con deudas estudiantiles, ansiedad profesional y falta de ahorros. Estamos en otra época. Hay como una especie de retraso en el lanzamiento. Y eso a menudo es por la ansiedad y por el miedo al futuro. Es lo que realmente está previniendo que den ese paso. Y sin embargo, esto ha encontrado su camino entre la iglesia. De una u otra forma se ha infiltrado y está entre nosotros los creyentes. Y ha venido produciendo una obediencia espiritual retrasada. Nos encanta la idea de Jesús como nuestro Salvador cuando llegamos a los pies de Cristo. Pero luego nos cuesta seguirlo como nuestro Señor. Y el primer paso de obediencia como cristianos es el bautismo. Vamos a ver que Pablo le escribe a los creyentes romanos y estos creyentes están viviendo en un mundo de pluralismo religioso, una mezcla de religiones. Hay inmoralidad, hay inestabilidad política y Pablo viene pasando los últimos capítulos explicando cómo alguien puede hacer para estar bien con su Creador, con Dios. Y lo que aprendemos es que podemos estar bien con Dios solo por la sangre de Jesús y por nuestra fe en lo que Él hizo por nosotros. Eso es lo que nos dice Pablo. Y luego él continúa y comienza a hablar de cómo el bautismo como creyentes marca nuestra salvación y una relación correcta con Dios. Para Pablo,
el bautismo era extremadamente importante. Y vamos a ver el día de hoy que el bautismo es importante porque nos identifica con Cristo, porque ilustra también nuestra salvación y porque también declara el Evangelio. Así que vamos a ver ese primer punto, el bautismo como una identificación personal con Cristo. Comenzamos desde el capítulo 5, versículo 1, para que tengamos contexto. Pablo dice, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, solo por la fe en Jesús tenemos paz con Dios. Y cuando nos apartamos de nuestros pecados, de nuestros esfuerzos propios y nos volvemos a la fe, entonces en ese momento somos perdonados una vez y para siempre. Es la buena nueva del Evangelio. Y el Evangelio de Jesucristo, el cual separa al cristianismo de todas las demás religiones, consiste en que hemos recibido el perdón en lugar de ganarlo. Hemos recibido el perdón en lugar de ganarlo. Es un don de la gracia de Dios. No es el resultado de nuestras obras ni de nuestros esfuerzos. Somos salvos solo por la gracia de Dios, no por vivir una vida buena. Entonces, la vida del cristiano implica una especie de 3 tiempos, 3 etapas en su vida. La primera etapa es lo que llamamos justificación. Es un término teológico. Luego tenemos la santificación y posteriormente tenemos la glorificación. Entonces, ¿cómo podemos explicar estos 3 términos de manera sencilla? Bueno, la justificación podríamos decir que hemos sido salvados de la pena del pecado. Hemos sido perdonados para siempre. Eso sucede una sola vez en nuestra vida, un solo evento. Hemos sido perdonados. Amén. Luego viene la segunda etapa del cristiano, la cual llamamos santificación. Y es cuando estamos siendo salvados día a día del poder del pecado. La gracia de Dios nos continúa salvando del poder del pecado. Ya no somos esclavos del pecado, ahora servimos a Cristo. Y por último tenemos la tercera etapa, la glorificación. Y probablemente, como lo dice la palabra, es la etapa más gloriosa. ¿Por qué? Porque ese es el día que tú y yo estaremos salvados completamente de la presencia del pecado. Estaremos delante de nuestro Creador. Entonces vemos que ser salvo precede a las buenas obras. No somos salvos porque empezamos a hacer buenas obras, sino que cuando somos salvos podemos hacer buenas obras. Entonces, volviendo al capítulo 6, donde estuvimos leyendo, versículo 1, Pablo retoma esta conversación y dice, ¿qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De alguna manera, lo que Pablo venía diciendo al cierre del capítulo 5, cuando él dice que la gracia sobrepasa todo pecado del hombre, plantea una pregunta muy importante. Y es una pregunta que seguramente el apóstol recibía a diario. La pregunta es la siguiente: la enseñanza del evangelio que ustedes predican, la salvación por gracia, por medio de la fe, ¿permite o incluso fomenta una vida pecaminosa? En otras palabras, porque hemos sido perdonados por la gracia de Dios, ¿significa eso que podemos vivir como queramos y hacer lo que queramos porque estamos cubiertos por la gracia? La respuesta de Pablo es: de ningún modo, de ninguna manera. Fíjense, los judíos argumentaban que si el evangelio de la gracia enseña que el pecado del hombre proporciona una mayor despliegue de la gracia de Dios, entonces, ¿acaso eso no sugiere que debemos continuar pecando? ¿Que mientras más pequemos la gracia será más abundante? Era una especie de pregunta capciosa. Incluso hoy en día, una versión moderna de este argumento es la siguiente. Habrán personas que dicen: dices que los hombres son salvos por gracia a través de la fe, aparte de la ley. Pero si todo lo que tienes que hacer para ser salvo es creer, entonces podrías continuar viviendo en pecado. Es su argumento. Según este argumento, la gracia no es una motivación suficiente para vivir una vida santa.
Ellos piensan que debes poner a la gente bajo las restricciones de la ley. Sin embargo, si examinamos bien este capítulo 6, hay 4 respuestas en este capítulo a esa pregunta inicial que hace Pablo. La pregunta, ¿continuaremos en pecado? Y quizás tú te estás haciendo hoy esa pregunta. O quizás tú hoy eres un cristiano que está viviendo en pecado. Aquí responde Pablo tu pregunta. ¿Continuaremos en pecado? Número 1, la realidad es que no puedes. No puedes. ¿Por qué? Porque estás unido a Cristo. Si eres un cristiano que está unido a Cristo, no puedes vivir una vida deliberada en pecado. Puedes caer, pero no puedes vivir una vida deliberada en pecado. Simplemente es imposible. Número 2, no es necesario. Eso dice Pablo, no es necesario, porque el dominio del pecado ha sido roto por la gracia. Ya el pecado no te domina, ya no te esclaviza. Ahora tú sirves a Cristo. Número 3, no debes hacerlo. No debes hacerlo, porque eso traería de nuevo al pecado como amo en tu vida. Número 4, será mejor que no lo hagas, porque terminará en un verdadero desastre. Entonces, ¿Dios te ama? Sí, por supuesto que Dios te ama. ¿Puedes perder tu salvación si verdaderamente eres salvo? No. No hay nada que te pueda arrebatar tu salvación. Pero el hecho de que Dios te ame y que no puedas perder tu salvación no significa que ahora tienes una licencia para vivir como tú quieras. La gracia de Dios no nos libera para que andemos pecando, sino que nos libera del pecado. De eso es lo que nos libera. Así que no es un permiso para pecar, sino más bien la gracia es un poder sobre el pecado. La gracia de Dios no solo nos libera del pecado, sino que también nos capacita para obedecer. Somos capaces de obedecer a Dios gracias a su gracia. Porque por gracias entonces hacemos lo que Dios nos ordena y vivimos como Dios quiere que vivamos. Y entonces somos capaces de decir no a las cosas que Dios no quiere que hagamos. No obedecemos para ganarnos la aceptación ni el amor de Dios. Esa no es la razón que estamos obedeciendo. La razón que obedecemos es porque tenemos ya la aceptación y el amor de Dios. Entonces, ¿qué tiene que ver todo esto con el bautismo? Te preguntarás. Acompáñame al versículo 3. Versículo 3 dice Pablo, ¿saben ustedes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Es decir, nuestro bautismo es una imagen de cómo nuestra vida ha sido unida con Cristo. Estamos en Cristo y Cristo está en nosotros. Entonces, cuando nos bautizamos, nos estamos identificando con Jesús como nuestro Señor y Salvador. Sin embargo, algunos dicen, yo creo en Jesús, pero yo no necesito bautizarme para ir al cielo. Y es un argumento válido. Y hay un grano de verdad en eso. Pero si lees la Biblia, no tiene sentido. No existe tal cosa como un creyente no bautizado en el Nuevo Testamento. No existe. Si tú ves, todo el que creía en Jesucristo inmediatamente era bautizado. Es como decir, yo creo en Jesús, pero no quiero que me identifiquen con Él. Si eres un seguidor de Jesús y no te has bautizado, debes saber que estás viviendo en contra de sus mandamientos. Desafortunadamente, acá en América, la iglesia, hemos hecho del bautismo algo opcional o una cuestión de preferencia. Bueno, si te gustaría bautizarte, está bien. O si te parece bien, bueno, entonces hazlo. Pero lo que vemos en la palabra es que el bautismo no se trata de sentimientos, sino de obediencia como un acto de amor al Señor. Entonces la gente se pregunta, ¿debería bautizarme? Yo respondería, ¿eres creyente? Sí. Ok, entonces si la respuesta es sí, mi respuesta también es sí. Ahora, si me preguntan por qué, yo les diría, bueno, porque Jesús dijo que nos bautizáramos. Es una cuestión de señorío.
quién es el Señor de tu vida. Si Jesús es tu Señor, entonces tú vas a hacer lo que Él te diga que hagas. Y lo que vemos en la palabra, en Mateo, capítulo 28 y versículos 19 y 20, es que Jesús lo dijo claramente, dijo, vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. En diciembre del 2002, Cristina y yo nos casamos y sellamos el acuerdo con anillos. Éramos 2 niñitos recién salidos del colegio. Ahora, el anillo, ¿verdad? En ese momento, nosotros intercambiamos anillos. Y 20 años después, Cristina y yo renovamos votos e intercambiamos nuevamente anillos. Ahora, este anillo que yo llevo simboliza mi relación con ella y mi compromiso con ella. Pero nuestra relación vino antes del anillo. El anillo no es mi relación, pero es un símbolo de mi relación con ella. Si yo me quito el anillo, eso no significa que yo deje de estar casado con ella. Sigo casado con ella. Sin embargo, llevo el anillo todo el tiempo para que la gente sepa que estoy casado con la bella Cristina Pasquali de Guedes. Y la razón por la que yo y cada uno de ustedes lo lleva puesto es porque no nos avergüenza. No nos avergüenza que nos identifiquen con nuestra esposa. No me avergüenza que me identifiquen con ella. Porque mi identificación con ella como marido cambia para siempre mi forma de vivir. Ya no hago lo que me da la gana. Ya no puedo pensar solo en mí, sino que debo pensar en nosotros, no solo en mí. Y de la misma manera, el bautismo es un evento familiar. Así como mi esposa y yo nos unimos y fuimos una familia, cuando tú te bautizas, estás viniendo a la familia de Dios. Es cuando nos identificamos con nuestra nueva familia en Jesús, con su iglesia, la congregación. Así que, como cuando te casas, ¿verdad? Tienes una nueva familia. Cuando te bautizas, tienes una nueva familia en Cristo. Y somos todos nosotros. Así que, veamos el segundo punto. El bautismo como una ilustración práctica de nuestra salvación. Versículos 4 y 5. Pablo continúa y dice, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, como Cristo resucitó de entre los muertos. Es decir, el bautismo es una imagen de la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Es más, si tú vas al idioma original, la palabra original es baptizo. Y esta palabra en realidad no era originalmente una palabra religiosa. No se utilizaba en la iglesia. Era una palabra normal, común y corriente, y que transliterada al español significa sumergir, mojar. Es como cuando tú comías Oreos con leche. ¿Cuántos de ustedes comían Oreos con leche? ¿Recuerdas cuando mojabas la Oreo en leche? Bueno, ahí estabas baptizo la galleta Oreo. La estabas sumergiendo en leche. Y ese era el significado de esa palabra antes que incluso la iglesia la adoptara para describir lo que sucede en el bautismo. Así que lo que vemos allí en la palabra es que el bautismo es por inmersión. Es una imagen de tu muerte al pecado y tu nueva vida en Cristo. Y cuando tú entierras a alguien, no le echas tierra en la cabeza, ¿cierto? Lamentablemente nos toca sumergirlos. Dicen por allí 6 metros bajo tierra. Por lo tanto, nos dice Colosenses 2:12 que habiendo sido sepultados con Él en el bautismo, entonces en el cual hemos resucitado con Él por la fe en la acción del poder de Dios, quien lo resucitó a Él también de entre los muertos. Esto quiere decir que cuando un creyente es bautizado, es como si estuviera asistiendo al funeral de su viejo yo. Usted está asistiendo a su funeral, al funeral de su vieja naturaleza. Y mientras te sumerges en el agua, tú estás diciendo, todo lo que yo era como hijo pecador de Adán, ha muerto ahora en la cruz.
Y al salir del agua estás diciendo, yo ya no vivo, sino que Cristo vive en mí. El bautismo representa una vida rendida y resucitada. Resucitados somos para andar en novedad de vida, nos dice Pablo. Ya no eres el mismo de antes. Puede ser que parezcas el mismo, pero eres diferente. El bautismo es una ordenanza que nos dio Jesús para simbolizar lo más importante que ha sucedido en tu vida. El hecho de que lo viejo ha muerto y lo nuevo está aquí. Es lo que nos dice Gálatas 2:20. Con Cristo he sido crucificado. Y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe. Y es por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así que el bautismo marca tu nuevo yo, pero no salva a tu viejo yo. Marca una nueva vida, pero no te salva del viejo yo. Es solo una señal, es una señal externa de un cambio que ha sucedido interno. No es una condición para la salvación, sino que más bien es la evidencia de la salvación. Hemos muerto y hemos resucitado para ser nuevas criaturas. Por eso en 2 Corintios 5:17, un pasaje tan conocido, nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Porque las cosas viejas pasaron y ahora han sido hechas nuevas. Si estás en Cristo, ya no eres esclavo de las cosas que solías hacer, ni tampoco eres la persona que solías ser. En Juan capítulo 11, en 2 versículos, el 43 y 44, vemos que Lázaro llevaba 4 días muertos y Jesús se presenta al final del funeral y lo resucitó. Y Jesús dio un comando, Lázaro, sal afuera. E inmediatamente Lázaro sale dando saltos. Pero todavía Lázaro estaba envuelto en las vendas. Y Jesús le dice, quítate esas vendas viejas. ¿Por qué le habrá dicho Jesús eso? Porque esas vendas ya no le sirven. Esas vendas viejas y asquerosas solo representaban la muerte, el infierno. Pero Lázaro, tú ya no estás muerto. No puedes en realidad danzar en el poder de la resurrección si tú estás todavía atrapado en esas vendas y enredado en la muerte. Así que arráncate esas viejas ropas, déjalas atrás, tíralas de lado y camina en la nueva vida que Jesús ha ganado para ti. Cuando te bautizas, le muestras al mundo que el viejo tú se ha ido y que el nuevo tú ha llegado. Porque el nuevo tú no es como el viejo tú. Ya no tienes que vivir entonces como el viejo tú. Puedes vivir una vida nueva. No tienes que hacer lo que solías hacer porque ya no eres quien eras antes. No eres tu pasado. No eres tus hábitos. No eres tu adicción. No eres tu estado civil. No eres tu orientación sexual. No eres la etiqueta que este mundo te ponga. No eres tu divorcio. No eres tu aborto. Aunque pienses que eso es lo más importante acerca de ti, no lo es. No es lo que te marca ni lo que te define, porque Jesús murió en la cruz y resucitó de entre los muertos para hacerte a ti y a mí nuevas criaturas de Él. Y lo último que veremos hoy es que el bautismo es una declaración pública del Evangelio. Es nuestro tercer y último punto. Bautizarse es hacer pública tu fe. Estás proclamando a todos que crees en Jesús como tu Señor y tu Salvador. Estás proclamando que el viejo tú está muerto y que el nuevo tú ha llegado por el poder resucitador de Jesús. Es como si estuvieses diciendo, soy un seguidor de Jesús y quiero que todo el mundo lo sepa. Pero siempre hay un costo de seguir a Jesús. Siempre hay un costo de hacer tu bautismo público.
En la iglesia primitiva, el bautismo te delataba ante los romanos. Cuando te bautizabas, los romanos sabían muy bien a quién servías. Y eso podía significar tu muerte. Por eso, en el primer siglo, nadie se bautizaba porque era de moda. Nadie se bautizaba simplemente porque todos los demás lo hacían. El bautismo en aquella época, e incluso hoy, es la gota que colma el vaso. Y eso conduce al sufrimiento y a la persecución. El pastor Alan nos comentó una vez sobre un caso de un refugiado sirio que estaba viviendo en el Líbano. Y este hombre contaba que mientras él vivía allí en Líbano, él conoció a algunos cristianos y comenzó a compartir con ellos. Y a través de ellos y de una serie de acontecimientos, este hombre llegó a los pies de Cristo. Luego decidió bautizarse, aunque eso significaba que no podía volver a su país, a Siria. Y esto fue lo que él dijo: en Siria, cuando tú naces, te estampan la religión de tu familia en tu documento de identidad. Y nunca se puede cambiar. Pero cuando se bautizó, él supo que su identidad eterna cambiaría para siempre. Él dijo: el bautismo es una señal que dice que me alejo de mi cultura, me alejo de mi país, me alejo de mi familia y que me identifico única y exclusivamente con Jesús. Y a algunas personas les cuesta bautizarse porque se preguntan: ¿qué pensará la gente? ¿Qué pensará la gente de mí? Y entiendo la realidad. Muchos de ustedes tienen presiones familiares de otras religiones. Muchos de ustedes vienen de trasfondos católicos, o tal vez de testigos de Jehová, o de alguna otra religión, donde le ponen presión y no permiten que sigan a Cristo. También muchos de nosotros somos propensos a esa presión social. ¿Qué dirán mis amigos? ¿Qué dirán esa gente con la que salí a salir de fiesta? ¿Me han lavado el cerebro? ¿Soy ahora un estúpido? ¿Soy una oveja más del rebaño? O tal vez sea presión personal. Tal vez tú piensas: no, yo no soy suficientemente bueno. Necesito limpiar mi vida, o si no, esto va a ser muy vergonzoso. Pero la vergüenza en realidad muy a menudo tiene sus raíces en el orgullo. No podemos avergonzarnos de seguir a Cristo, y mucho menos públicamente. Porque Él mismo nos dijo en Marcos 8:38, porque cualquiera que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre también se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Entonces no puedes preocuparte por lo que piensen los demás, ni tampoco por lo que pienses tú. Necesitas recordar lo que piensa Jesús. Él murió en la cruz por ti públicamente. Él resucitó de la tumba por ti victoriosamente. Él te dará la fuerza para dar ese paso y ser bautizado públicamente. Y lo que Él hizo por ti es suficiente para ti. No necesitas más nada. Y si Jesús es capaz de hacerlo todo por ti, ¿por qué no podrías hacer lo que Él te pide en obediencia? El bautismo le dice al mundo y al diablo: ya no estoy con ustedes. Ya no les pertenezco. Ya no tienen dominio sobre mí. Martín Lutero decía que el diablo venía todas las noches a rondearlo y que discutía con él. De hecho, él decía que él usaba una cosa para ahuyentar al diablo. Él le decía: Satanás, estoy bautizado, estoy sellado, he dejado tu desierto, tú ya no tienes jurisdicción aquí. Y tu bautismo le dice al mundo y al enemigo que eres una nueva persona en Jesús. Le perteneces a Cristo, quien dio su vida por ti. ¿Has pensado alguna vez en cómo tu bautismo puede impactar a otras personas? A menudo no lo pensamos, pero tiene un poder y un impacto grandioso en las personas. Yo mismo he sido testigo
de cómo una mujer ha venido a los pies de Cristo, se ha bautizado y su marido, presenciando su bautismo, ha decidido entregar su vida a Cristo. Y este mismo domingo, con el favor de Dios, estará bautizándose. Así que, mis hermanos, una de las razones que nos bautizamos es precisamente para mostrarle a otras personas en nuestras vidas que Jesús es nuestro Señor, que Él es nuestro Salvador y que Él ha marcado una diferencia. Tu bautismo es una imagen de que Dios puede salvar y cambiar a cualquiera. Nadie está demasiado lejos de Él. Y tu bautismo podría ayudar a alguien más a que venga a los pies de Jesús. Por eso es que hacemos el bautismo público delante de toda la gente. No nos avergonzamos del Evangelio, porque es poder para salvar y para redimir. Para cerrar, voy a cerrar con algunas preguntas frecuentes sobre el bautismo. Porque a veces las personas se hacen preguntas y permiten que o esto sea piedra de tropiezo o que les prevenga tomar este paso de obediencia. Y aquí vamos a ver la primera pregunta. La mayoría de las veces la gente dice, ¿es necesario bautizarme para ir al cielo? No les voy a hacer el examen hoy. ¿Es necesario bautizarme para ir al cielo? La respuesta es no. Solo la fe en Jesús es necesaria para ir al cielo. El ladrón en la cruz simplemente le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando entres en el paraíso. Él reconoció que Jesús era el Señor y Salvador. Y Jesús le prometió que iría al cielo. No tuvieron que bajarlo de la cruz, no tuvieron que sumergirlo y tampoco lo volvieron a crucificar. Él murió, pero Jesús le dijo, este mismo día estarás conmigo en el paraíso. Así que el bautismo no es necesario para ser salvo, pero sí es un requisito de obediencia. Otra pregunta que muchas veces la gente se hace es, ¿el bautismo lava mis pecados? Si yo voy a la agua bautismal, ¿voy a salir limpio? ¿Voy a salir limpio de pecado? La realidad es que el bautismo no lava tus pecados. Solo la sangre de Jesús lava tus pecados. No hay ninguna magia en el agua. No es una agua mágica. Es agua de la ciudad o de una playa pública. Pero sin embargo es una imagen de lo que ya ha ocurrido en tu vida. Número 3, si me bautizaron de bebé, ¿necesito bautizarme de adulto? La respuesta es sí. Si eres seguidor de Jesús, sí debes bautizarte de nuevo. Porque tu bautismo como bebé fue simplemente una manera para que tus padres se asociaran con la iglesia y con el Espíritu Santo como si ellos pudieran criarte y lograr que tú tuvieras tu propia relación con Jesús por tu propia cuenta. Pero aquí en First Naples creemos en algo llamado bautismo del creyente. Y el bautismo del creyente significa que el bautismo es para aquellos que creen en Jesús y que tienen una relación personal con Él. Tu bautismo de bebé fue como un anillo de promesa, pero tu bautismo de adulto es un anillo de bodas. Último, si me bauticé por inmersión antes, ¿necesito bautizarme de nuevo? Bueno, yo te preguntaría, ¿eras un verdadero creyente cuando te bautizaste? Si es así, entonces no necesitas bautizarte de nuevo. Pero si no eras un verdadero creyente cuando te bautizaste, entonces simplemente te mojaste en agua. Y entonces sí necesitas bautizarte como creyente. Porque el bautismo no es como un contrato de celular que dura cada 2 años y tienes que venir y renovarlo. Así que no hace falta que vengas cada 2 años a las aguas bautismales. Si eras creyente y te bautizaste, eso es todo lo que necesitas. Pero aquí están mis preguntas para ti y con esto concluyo. ¿Has llegado a un lugar donde has confiado en Jesús y has entregado tu vida a Él? ¿Te encuentras en ese lugar hoy? Y si es así, ¿has sido bautizado por inmersión? ¿Has sido bautizado por inmersión después de ese momento? Si no es así, ¿por qué no?
No dejes que el diablo te mantenga como un cristiano del closet, encerrado en un armario. No dejes que la ansiedad o el miedo a la vergüenza te impida ser obediente y seguir a Cristo. Si has decidido seguir a Jesús, no hay vuelta atrás. Aunque nadie vaya contigo, debes seguir a Cristo. No hay vuelta atrás. La pregunta es, ¿lo seguirás en obediencia hoy en el bautismo? Hoy tienes la oportunidad de ser bautizado en la playa y unirte a la gran familia de First Naples. ¿Darás ese paso hoy tú de obediencia? Vamos a ponernos de pie para orar. Y hoy, antes de terminar, quiero darte precisamente la oportunidad de que tú respondas al mensaje. Hay dos grupos de personas hoy aquí. Unos no han rendido su vida a Cristo. Todavía siguen viviendo a su manera. Todavía no quieren rendirse a los pies del Rey. Si ese eres hoy tú, el Señor te está llamando a que obedezcas, a que entregues tu vida a Él, porque nadie más puede cuidar de ti y amarte de la manera que Él te ha amado. Nadie puede guiar tus pasos como Él. Y el segundo grupo de personas son aquellos que sí han creído en Cristo, han entregado su vida a Él, pero que por algún motivo no han tomado ese paso, no han sido obedientes en el bautismo. Si ese eres tú hoy y te encuentras aquí, este llamamiento es para ti. En un momento voy a orar, y si tú te sientes guiado por el Espíritu a entregar tu vida a Jesús o a bautizarte hoy en la playa, no necesitas más nada sino creer en Jesús. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por esa obra perfecta y maravillosa que Cristo hizo en la cruz. Él vino, Señor, y vivió la vida que no podíamos vivir. Él tomó forma de humano y se identificó con nosotros en cada aspecto, Señor. Él fue esa cruz como un sacrificio sustitutivo, representándonos a nosotros, Señor. Y eso quiere decir que mi vieja naturaleza, mis pecados, Él los llevó sobre sí. Y allí fueron clavados en esa cruz. Y ahora yo, por fe en lo que Él ha hecho, en quien es Él, puedo ser libre del pecado, perdonado y estar reconciliado contigo. Ahora, hoy, puedo dar un paso de obediencia y proclamarle al mundo entero, a mis amigos, a mis familias, a todos allá afuera, que yo te pertenezco a ti, Señor. Que hoy muero a mí y que resucito para vivir para ti. Es en tu nombre maravilloso que oramos, Señor Jesús. Amén y amén.